Centro Resurge. Estamos aquí para adentrarnos en este episodio importantísimo, el último del módulo 2, que es el área emocional. Para esto nos acompaña Micaela Redín, psicóloga clínica del Centro Resurge, y vamos a tratar con ella este interesante e importantísimo tema en los niños de 0 a 5 años. El día de hoy vamos a tratar este tema del respeto y el cuidado emocional para los niños de 0 a 5 años, es decir, los infantes. Y como siempre, Marcia, te agradezco por tu bienvenida y vamos a empezar con el ejercicio de centramiento. El día de hoy les voy a presentar un ejercicio muy sencillo, muy cortito y que quisiera que se lo lleven a la vida diaria, al día a día, para cuando necesiten encontrar esos momentos de paz, que muchas veces pasa con los niños, especialmente con los chiquitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos las manos en el pecho así, como en una posición de mariposa. Este ejercicio de hecho se llama respiración mariposa. Entonces nos ponemos las manos en el pecho de esta manera y empezamos a respirar. Respiramos profundo y exhalamos. Y mientras vamos respirando nos vamos dando palmaditas, como si fuera una mariposa, así. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y este ejercicio que les digo que se llama la respiración mariposa nos sirve para esos momentos en los que necesitamos relajarnos, tranquilizarnos y también para ahorita que pues nos vamos a concentrar en este nuevo episodio. Muy bien, vamos ahora a hablar de algo que es esencial en la vida de cualquier ser humano, el amor y la seguridad que necesitan para desarrollarse bien. Eso se hace a través de conexiones emocionales, buenos comienzos de la relación que se da entre los progenitores, entre los padres y los hijos desde muy chiquitos. No debemos pensar que los bebés no entienden, que los bebés no captan, que los bebés simplemente son inocentes. No, debemos pensar de que un ser humano desde muy chiquito capta todas las cosas y empieza a crear su historia. Por eso es importante que nos demos cuenta lo importante de este tema, porque el crear estos vínculos emocionales, el saber cómo hacerlo, el aprender realmente de las reacciones, de ir conociendo a nuestros bebés es importantísimo. Por eso vamos a meternos de lleno en eso. Mica, comencemos. Bueno, Marcia, hace unos episodios nosotros hablábamos de los cuidados físicos y hoy vamos a hablar de lo que es el cuidado emocional, que es básicamente el llenar a los niños de la ternura y la contención que ellos van a necesitar. Los cuidados físicos de los que hablábamos hace unos episodios no se pueden dar y no los podemos catalogar como cuidado si no tienen también ternura dentro de ellos. Perdóname que te interrumpa un poquito para que quede claro para el público qué quieres decir con contención. Cuando me refiero a esta palabra de contención, me refiero a esta actitud de abarcar, de abrazar, de sostener, de poder soportar al otro en todas las necesidades que tiene. Entonces, estos cuidados que yo te digo que son más cuidados emocionales son súper importantes y vienen muy relacionados al tema de la ternura. Hoy vamos a hablar mucho de lo que es el ser tierno con los hijos, con los bebés. La ternura se vuelve para los papás el lenguaje que tiene el amor. Entonces, cuando los niños son chiquitos, este tema de la ternura es un cuidado principal, esencial y que tiene que estar metido en todos los cuidados que les damos a los niños. Y esto también va a ser lo que a ellos les permita luego en la vida crear vínculos emocionales. El primer vínculo emocional que va a tener va a ser con su cuidador principal, que van a ser los padres. Y especialmente yo hablaría de la madre también, porque ella comparte con el niño este momento que es la lactancia, que es un momento en el que se forma una relación que va a definir cómo luego él se relacione con el mundo. Sí, que importante que es, bien has dicho, que la ternura es el lenguaje del amor. La verdad es que eso entra en todos los campos del ser humano. Qué importante que es darnos cuenta de que la ternura es también un alimento para el alma y para la psicología sana de la persona. Por eso debemos empezar, si que son muy chiquitos, es verdad. ¿Qué piensas tú, Mica, que la falta de ternura, el no comprender este concepto, no vivirlo, qué puede causar en un bebé?
Ujú. Bueno, aquí es importante que la manera en la que yo describo esta relación que se crea principalmente entre la madre y el hijo es como un puente. La ternura es un puente que conecta el corazoncito de la mamá con el corazoncito del hijo y entonces permite que el hijo vaya creando relaciones. Los seres humanos somos necesariamente seres sociales que necesitamos a lo largo de la vida hacer relaciones, hacer conexión. Y el hecho de que, por ejemplo, una madre o un padre no establezca estos vínculos sanos con los hijos, no los haga sentir amados, luego también a lo largo de la vida va a afectar en la manera en la que ellos se relacionan con los demás. Si, por ejemplo, dando un ejemplo positivo, uno se acostumbra a darles a los hijos ternura, a hacerlos sentir amados de una u otra manera, darles un regalito, decirles palabras bonitas, tratarlos simplemente siempre con amabilidad. Ellos van a aprender también a tratar hacia los demás. Y nosotros así les damos una herramienta para que luego, cuando ellos tengan amigos o cuando ya se casen en la vida, ellos puedan realmente hacer relaciones fuertes y amar a los demás. Ejemplos concretos, Mica, de actos de ternura que podríamos aconsejar a los padres que nos están viendo con los bebés en la práctica. Bueno, para los bebés muy chiquitos, esto del contacto piel a piel, que es algo que suena mucho hoy en día, es suele haber en redes estas imágenes en la que, por ejemplo, está el padre con el pecho descubierto y se acerca también al bebé que está desnudo hacia su piel y lo estrecha contra sí. Estos son momentos de profunda conexión que se puede generar entre el niño y los papás, el bebé y los papás. Y otros ejemplos muy puntuales que yo te podría dar, Marcia, son el tema de darle masajitos, de darle caricias. Y hay tantos tipos de estímulos que les podemos dar a los niños. También está, por ejemplo, la voz. La voz es súper importante, el hablarles a los niños con cariño o el descifrarles del mundo, el explicarles, aunque un bebé no entienda lo que está pasando, y decirle, mira, este es un peluchito de, no sé, una llama, y una llama es un animal que hace ni sé qué, ni sé cómo, y el niño en estos pequeños cuidados, que es básicamente estar atento de él, estar pendiente de él, tratarlo con cuidado y llenarle de un mundo de amor, se va sintiendo amado y eso lo hace valiente, lo hace también que él pueda luego en la vida enfrentar desafíos y sentirse que ha sido amado, ha sido, digamos de alguna manera, se ha construido esa autoestima, ese amor propio y entonces puede salir al mundo a hacer lo que tenga que hacer. Estos serían los ejemplos que yo te diría. Sí, muy importante, pero repito lo que antes dije, yo creo que pensamos equivocadamente que los niños no entienden, pero como ser humano empieza desde lo más primitivo, poco a poco a tener un proceso de conciencia y los niños aprenden, aún desde que son bebés. Por eso es importante que nos demos cuenta que estamos para enseñarles y hablándoles, poniendo palabras, se les enseña muchas cosas que luego se les quedarán y podrán repetir con facilidad cuando vayan creciendo. Uh-huh. Son procesos que se dan consciente e inconscientemente y por eso son importantes. Hablarse, por ejemplo, Mica, de la ternura y de la palabra como un lenguaje, el tacto, la ternura, la palabra. ¿Cómo conjugas esas cosas? ¿Cómo puedes a través de la palabra dar ternura? Bueno, a través de la palabra hay tantas maneras, por ejemplo, que es simplemente un ejemplo, es la voz de bebé, esta voz que uno le hace así al bebé y que ya simplemente en el tono el bebé va entendiendo que es amado, que uno le está expresando ternura. Entonces, por ejemplo, empezando con el tono. Y como tú decías, Marcia, el hecho de que uno les esté explicando el mundo a los bebés, que les esté diciendo, no solo explicando lo que es el mundo, sino quiénes son ellos para nosotros. Por ejemplo, decirle, ay, mi bebé, es que tú eres hermoso, es que yo te veo y tú eres así y asado. Y todas estas cosas van construyendo en el niño hasta desde su parte cognitiva, eso quiere decir desde su parte mental, desde sus capacidades mentales. Porque, por ejemplo, el que tú uses tu voz como una herramienta le permite al niño tener más vocabulario para cuando el día de mañana él ya hable y pueda expresar todo lo que siente. También cuando uno les habla a los bebés y les habla con tonos y con caras y con expresiones y no les habla así en un tono todo serio y sin ninguna expresión facial. Eso permite que los bebés aprendan a expresarse emocionalmente, aprendan a expresarse con el cuerpo, con el tono de la voz, con la cara y que así para ellos sea mucho más fluido este tema de expresar lo que sienten y que luego en la vida no se guarden estos sentimientos.
Estos son, hoy en día se escucha un montón este tema de la regulación emocional, de enseñarles a los niños, y esto tiene que empezar desde que ellos son bebés. Y otra consideración que yo daría al respecto es que, como hablábamos ya en otros podcasts, los niños están descubriendo el mundo. Ellos no tienen el mundo descifrado como ya lo podría tener un adulto. Y por eso es importante que nosotros, un mundo que es incomprensible para ellos, se lo traduzcamos. Y le digamos, mira, lo que está pasando es esto. Lo que va a pasar es esto. Y que así les vayamos un poco traduciendo un mundo que para ellos es difícil de entender. Sí, totalmente cierto, hasta el punto de que cuántas veces la experiencia nos habla de que a un niño, un bebé, estimulado en las palabras, siempre recibiendo palabras, le enseña a dar palabras. Y las palabras son importantes porque son sanas, son terapéuticas, porque canalizan todo lo que podemos crear interiormente, bueno o malo, sea un conflicto o sea una alegría. Y esto es algo necesario. La comunicación en la palabra se da a través del mismo amor y ternura que da seguridad y confianza a los niños desde muy pequeños. Esa es una realidad. ¿Cuánta razón tienes, Mica, en lo que dices? Que, por ejemplo, podemos observar familias que suelen ser más expresivas y no es que todos tengan la misma personalidad, pero todos son expresivos. ¿Por qué sucede eso? Porque probablemente pudieron haber tenido un padre y una madre que fueron muy expresivos con ellos desde muy pequeños. Culturalmente es así. Hay culturas donde hay mucho menos expresividad y los niños simplemente van repitiendo eso. Son pruebas reales y contundentes de la importancia de transmitir la ternura en la palabra, en gestos que son palabras de amor y ternura, en las explicaciones permanentes, en los tonos de voz, de amor. Cuántas cosas que podemos pensar que un bebé no entiende y tenemos que sacarnos eso de la cabeza porque un bebé entiende y tú como mamá y como papá debes aprender a entender más ese nuevo ser que tienes entre las manos y que a través de todas las cosas buenas como estos canales de ternura el niño será un niño cada vez más seguro y solvente en su propia vida. Ahora, de los niños de 0 a 5 años, ya vamos un poquito más allá en el crecimiento. Hablamos de esa conexión emocional, de esta parte tan importante cuando ellos ya van mostrando la conciencia que han ido adquiriendo. Para graficar esto con algo, con un ejemplo concreto, te puedo hablar de una nena que yo conozco, que el papá se ha dedicado en la vida, y la mamá también, a llenarle de palabras de ternura que la van formando en su identidad. Entonces, toda la vida desde que ella es chiquita, y ella tiene tan solo 3 años ahorita, los papás se han dedicado a decirle, es que tú eres bonita, es que tú eres valiente, es que tú eres inteligente, y es tan así que ahora ella puede estar en un conflicto, tiene que tener que solucionar algo y ella dice, yo soy valiente, y se va y lo enfrenta. O está sentada así, tú le dices, oye, qué bonita eres, y ella lo sabe. Ella te dice, sí, gracias, yo lo sé. Y ella misma se dice, yo soy bonita, yo soy inteligente. Y así es como su identidad se ha ido formando. Por eso es que es tan grave las palabras que los papás les dan a los hijos. Porque los hijos, si tú les dices que ellos son algo, se los van a creer. Entonces, si de mala manera, tú, o sea, de una manera que no está bien, tú le dices a tu hijo, es que eres un niño travieso, es muy probable que ese niño crezca en su vida y luego él esté convencido de que él es un niño travieso, un niño malo que hace travesuras y que como es nuestra psicología, él acabe encajando en ese perfil. Es decir, que en efecto se convierta en una persona que hace cosas malas, que hace travesuras. No sé si logro expresar bien a lo que me refiero con esta idea. Si nosotros metemos a un niño con una etiqueta o en una casilla, él probablemente va a cumplir con eso, pero porque desde nosotros no está saliendo esa autoestima que deberíamos estar formando en ellos. Peor todavía cuando les dices cosas incluso destructivas. Parece mentira, pero realmente en nuestros medios también es muy común observar a padres que muchas veces desde los hijos muy chiquitos pueden tratar un poco a la patada, como decimos, en palabras a los niños pequeños y para corregirlos.
les dicen cualquier cosa como eres un estúpido, eres una bestia, ¿cómo es posible? Y todas estas cosas, más allá del hecho que quieran corregir, lo que se quedan es estas palabras que hacen daño. Hacen daño verdaderamente a los niños y poco a poco, como bien dices, Mica, nos van convirtiendo un poco en su inseguridad y falta de autoestima en aquello que tanto nos han nombrado. Es tan grave, tan común y tan importante el cambiar ese comportamiento porque no nos damos cuenta cuánto daño se le pueden hacer a los niños. De hecho, yo estoy convencida de que simplemente los padres repiten patrones que con ellos se hicieron. Y quieran o no quieran, nos controlan y lo repiten. Pero es necesario poner voluntad, es necesario tener el corazón lleno para poder construir una nueva vida humana y no destruirla. Las palabras construyen o destruyen desde que los niños son muy pequeños y en ellas se transmite también la ternura, aparte de actos que hablan por sí solos también del amor y la ternura. Pero es muy importante este tema y es muy importante que nos demos cuenta de que son niños, pero son seres humanos completos que van recibiendo poco a poco de cada uno de nosotros como padres o madres. ¿Qué más nos dices, Mica, en estas edades con respecto a la conexión emocional? ¿Qué más podemos hacer para una sana conexión emocional con los niños? Sí, Marcia, y por ejemplo, en mi caso yo siempre te estoy hablando de cosas concretas o súper puntuales o súper prácticas que se pueden hacer en el día a día. Y yo voy a volverme a referir a este tema de los cuidados en el día a día que podrían pasar por alto, pero que son importantes y que le hacen sentir al niño que es valioso. Está, por ejemplo, el tenerlo limpio, el tenerle ropa limpia, el peinarlo, el no dejarlo que se vaya a la escuelita sino más, o que se vaya con la ropa sucia. También pasa mucho en nuestro medio, que yo ya mencioné este ejemplo antes, que los dejan a los niños que estén así con los moquitos regados y así. Y todo eso no va alimentando en el niño una sensación de soy valioso, me merezco estar limpio, me merezco ropa limpia, sino que hace todo lo contrario. Por un lado les diría esto, tener atención con los detalles, con las cosas que son importantes para ellos. Como tú decías hace un rato, Marcia, los niños ya son seres completos en los que ellos deben llegar a sentir que cada una de sus áreas es merecedora de cuidado. El área de la higiene, el área de la ropa, todas. Y por esto los cuidados físicos llegan a ser tan importantes. Y al mismo tiempo, el que tú tengas ternura en un cuidado físico que tú tienes con él, refuerza que el niño, por ejemplo, tenga buenos hábitos de higiene, buenos hábitos hasta alimenticios. Y también el hecho de que tú lo cuides, a él lo hace sentir amado. Es como de doble vía. Por eso hacemos énfasis en ese tema de las rutinas, de permitirles a los niños también sentir la tranquilidad de que saben qué va a pasar en su día, de que se despiertan a tal hora, de que luego tienen tal actividad, y todo esto les va creando a ellos espacios de tranquilidad en los que se pueden desarrollar sin que haya en estos espacios las cosas que hacen ruidos, que no permiten que ese desarrollo se vaya dando en tranquilidad. Sí, una cosa que me parece importante también acotar en esto es el hecho de que es muy importante que hagan el vínculo con una persona, o sea, que sea una persona que papá o la mamá, que constantemente tengan con ellos la misma rutina. Para los niños la rutina es importante, es parte de la disciplina que van adquiriendo. Y esto nos lleva necesariamente a hablar un poquito de los límites, porque los niños desde temprana edad tienen que ir aprendiendo límites, hay que centrarles estos límites, y estos límites se traducen para un niño en su psicología en amor. Entonces la buena crianza del niño hace que haya límites que el niño percibe como amor. El tener un horario, el tener una rutina, el tener ciertas reglas de la casa. Muchos padres piensan que no es así, pero un niño a partir de los 3 años se les puede dar una responsabilidad adecuada a su edad. Se le puede poner a cuidar una plantita, se le puede dar algo en particular que él se encargue a diario de poder hacerlo y va centrando también este tipo de valores desde muy chiquitos como parte de su propia disciplina de vida. Por eso el tener un vínculo, hoy por hoy vivimos mucho esto de que los padres no tienen tiempo, de que trabajan los dos. Sí, todas estas son circunstancias, pero es importante al ser padres que tengamos este momento con los hijos a diario,
y de preferencia en el mismo tiempo. Bien puede ser la hora del baño en la noche, la rutina nocturna, o puede ser en la mañana antes de ir a la escuela o al jardín o a donde tenga que ir. Pero es necesario crear este vínculo donde el niño sabe, esta es mi lugar seguro, este es mi papá, esta es mi mamá, quien me cuida, quien me hace, quien me da, quien al mismo tiempo quien me pone límites. Son cosas necesarias que nos hablan de conexión emocional, que nos hablan de amor en actos para los niños, que es la manera como alimentan su sana estabilidad y crecimiento emocional. Entonces, hablemos un poco precisamente de esto, Mica. ¿Qué nos puedes decir acerca de las rutinas de los 0 a los 5 años? Las rutinas de los 0 a los 5 años van a ser súper importantes porque para los niños los cambios son difíciles de manejar. El cerebrito de los niños no está totalmente desarrollado y por lo tanto el hecho de que uno lo cambie de un estado al otro, que puede ser simplemente estar en la casa y luego salir a hacer compras, para ellos implica un esfuerzo. Entonces es importante que nosotros les permitamos a los niños saber qué va a pasar. Esto les permite a ellos pisar sobre algo concreto, sobre algo que sienten seguridad. Y por eso yo también les diría, es importante anunciar los cambios. Aquí vamos a tener que manejar un criterio que ya les voy a decir, pero con anunciar los cambios me refiero. Por ejemplo, digamos que estamos en una fiesta infantil y la fiesta se va a acabar en media hora. Entonces le decimos al niño, en media horita ya se va a acabar la fiesta y nos vamos a ir a la casa. Luego, a lo que falta 15 minutos, le decimos, verás mi amor que ya en 15 minutos se acaba la fiesta y ya nos toca ir a la casa. Y luego finalmente pues le anunciamos, ya se acabó el tiempo, vamos a la casa. Y así el niño tuvo tiempo para irse preparando a la idea de que se va a tener que ir de la fiesta. A que si solamente de un momento al otro le decimos, bueno, se acabó la fiesta, nos vamos a la casa, para el niño va a ser un cambio demasiado abrupto. Entonces sí es importante, en tanto como podamos, anunciarles los cambios. Ahora el criterio que yo les quería mencionar aquí es también que los niños no se pueden volver intolerantes a la frustración. Entonces también habrá momentos en los que tengamos que, digamos que por alguna emergencia tenemos que salir del hogar o lo que sea, y lo que tendremos que hacer es explicarles. Entonces digamos que para el niño fue demasiado difícil entender y se va bravo y lo que sea, vamos a tener que encontrar una manera de conectar primero emocionalmente con ellos, porque la razón cuando están en berrinches o lo que sea está bloqueada. Entonces conectar emocionalmente y buscar explicarles, porque también para ellos va a ser buena esta habilidad de saberse sacudir de las circunstancias que les cuestan, como un cambio. No sé si logro explicarme en esta parte, Marcia. Sí, aunque los berrinches, o sea, para muchos padres puede ser mucho más difícil manejar la frustración de los niños a esas edades, porque simplemente hacen un berrinche, o sea, y puede ser tan alto y tan fuerte el berrinche que una mamá no lo puede controlar. O quizás no hay una voz de autoridad en ese momento presente como para que lo haga. Como tú me dices, puede ser parte de la edad, pero al no manejar la frustración, a ver, ¿cuál sería la metodología? ¿Cómo puedes dominar un berrinche en un niño fuerte? Bueno, el primer paso o el primer punto que siempre hay que tomar en cuenta es que si el hijo está haciendo un berrinche, el papá no puede entrar en la misma actitud, que es lo que usualmente pasa y se ve mucho en nuestro medio, que el niño se pone a hacer un berrinche, el papá se pone en el mismo tono, se enoja igual y entonces le grita y entonces el niño llora más y entonces la situación explota. ¿Cómo? Que le cedes al niño todo porque no sabe de él. Exacto. Entonces, ninguna de esas son sanas porque no le enseñan al niño a transitar la emoción, a vivir lo que está viviendo, a resolverse, sino que, corrección, me acabé de resolverse. Y por eso es importante que los papás sean los primeros en guardar la calma, porque la calma que el papá tenga se la podrá transmitir al hijo. Si el papá empieza a sentirse intranquilo, molesto, todo eso se lo va a transmitir al hijo y la situación solo va a ir en escalada y se va a convertir en algo incontrolable. Entonces, primer paso, mantener la calma. Y algo que puede servir mucho para esto es el ubicarse en la situación de que al ser un niño de 0 a 5 años, es un niño que no tiene su cerebro totalmente desarrollado, no tiene la razón totalmente desarrollada y por lo tanto para él es difícil. Y ponerse en el plan de que uno, el adulto, es aquel que tiene que asistir al niño a vivir esa emoción o a entender lo que le está pasando.
Y ahí vamos al segundo punto, que es este tema de entender qué es lo que le está pasando al niño. Buscar que se ponga palabra en eso que él está viviendo. Así sea que él diga, es que estoy enojado porque yo quería estar con mi prima y no puedo estar ahora con mi prima. Porque así podemos entender qué le pasa y poder asistirlo y acompañarlo en eso que está viviendo. A mí recién me pasaba con una nena que tiene terapia conmigo. Y ella no se quería bajar del auto y estaba bravísima y no quería ir a terapia y no quería bajarse. Y a mí se me hacía rarísimo porque a ella le gusta venir al espacio terapéutico todas las semanas. Y a mí me tocó pasar un momento, ponerme a pensar qué es lo que estaba pasando. Y lo que pasa es que se había dormido en el carro. Entonces aún se sentía en este momento de transición entre el sueño y la vigilia. Y hubo un momento en el que ella simplemente se acostó ahí en el sillón del consultorio y se quedó viendo a la nada. Y yo le seguía hablando para que ella sepa que yo estaba ahí para ella. Entonces seguíamos conectando emocionalmente. Ella no se sentía abandonada, ni sentía esto de te ignoro hasta que te pase, sino que sabía que yo estaba ahí para ella. Y cuando se le pasó, pues ya pudimos tener nuestra sesión. Pero el punto también con los niños es no permitirnos estos momentos de desconexión, de que yo te grito y entonces no entiendo lo que tú sientes, o de te ignoro, o de simplemente toma ya para que no sigas llorando, porque todo eso también nos habla de desconexión emocional. Los niños no se sienten abarcados o acogidos cuando hacemos eso. Me hice acuerdo de una persona que yo también trataba y ya era una joven, una adulta, y nunca había aprendido a manejar sus emociones. Yo creo que de alguna manera era del tipo de niñas que alguna vez la consintieron demasiado y en esa falta de límites se ve acostumbrada la adulta a hiperventilar, o sea, a respirar mucho más fuerte en una situación que le causaba frustración o se volvía inmanejable para las personas alrededor. En este caso, no importa que sea adulto, no importa la edad que tenga el niño, no importa si antes no aprendió a hacerlo, pero es necesario también las técnicas. Porque yo recuerdo que le decía, vas a respirar, siendo una persona adulta, vas a respirar profundamente y te vas a calmar. Y la respiración canalizó su emoción para poder después hablar de ella, porque nada hay mejor que la palabra para poder canalizar esa emoción. Entonces, estas cosas, claro que hay que aprender a manejar el berrinche de los niños desde pequeños, sin que en el adulto, como bien dices, haya intolerancia, impaciencia, falta de paz, sino que a ver cómo voy a manejar esta situación. Y ahora en momentos así también se necesita creatividad. En el amor, en el amor, de la creatividad para saber de qué manera puedes llevar a un niño sin desconectarte de él, sino aprendiendo como padre o madre cómo canalizas esa emoción o ese berrinche que, como bien dices, no necesariamente es fácil de superar. Claro, los berrinches los vemos más en niños pequeños que en otra cosa. Ahora, digamos que físicamente o psicológicamente hablando, también puede haber épocas en los niños donde el propio desarrollo los lleva a una mayor irritabilidad, puede haber espacios donde los niños están más aptos para el aprendizaje y otros que no. O sea, de acuerdo a este tipo de estabilidad o irritabilidad que tienen los niños, que es natural mientras crecen, ¿qué se debería hacer para que los padres manejen? Eso es importante porque esta edad de los 0 a los 5 años, creo que es la edad donde los padres pueden llegar a impacientarse de verdad. Sí, y de hecho, yo lo primero que les diría a los papás es que no toca más que hacer un ejercicio voluntario, ejercitar el músculo de la voluntad, de tener paciencia, de armarse de toda la paciencia que puedan realmente, porque estos momentos en los que los niños están más irritables, más allá de la personalidad del niño, son inevitables. Por ejemplo, con los bebés recién nacidos hay momentos que se llaman brotes de crecimiento, que son momentos en los que están creciendo más que en otros momentos pues de su crecimiento, y van a estar especialmente irritados, van a tener más despertares o van a llorar más durante el día. Y también, por ejemplo, con los niños más grandes, ya de los 0 a los 5 años, que nos ponemos a pensar que empiezan en la guardería o que empiezan en el colegio, todo este tema o este tipo de cambios, una mudanza, un nuevo miembro en la familia, es decir, un hermano menor,
Estos cambios generan también despertares cuando ellos duermen, les generan a veces esto que llamamos, les puede generar también que ellos empiecen a regresar en pasos que ya habían logrado, como si ellos ya controlaban esfínteres, es decir, ya podían ir al baño sin tener que manchar el pañal y cosas así, pueden empezar a regresar en esos pasos cuando están experimentando cambios. Entonces, si nosotros como papás ya sabemos que se vienen cambios, ya sabemos que eso puede alterar la tranquilidad de los hijos, hay que armarnos de paciencia y alistarnos para estos. Y también estar dispuestos, como tú decías, Marcia, a sacar toda la creatividad que necesitamos y buscar darles alternativas, buscar cómo acogerlos y también conociendo al hijo de cada persona, saber de qué manera lo vamos a contener a ese niño. Ajá. Bueno, ahí diría que esto es como un concepto que tiene muchísima gente. De hecho, creo que la mayor parte de nuestra sociedad, esta es la manera en la que aprende a dormirse y no está bien. No es una manera que sea adecuada porque lo que le enseñas al niño, al dejarlo llorar y que llore, es que aunque tú seas su mamá, aunque tú lo ames, tú lo vas a dejar. Si es que él tiene que atravesar un momento duro y él llora y usa su voz no es una herramienta que sirva de ninguna manera porque nadie va a venir. Entonces, ahí les diría nuevamente que, así como hablamos hace algunas clases, los papás tienen que tener una dosis de amor inmensa para darles a los hijos. Los niños van a tener momentos en los que necesiten más consuelo, sea porque están atravesando un cambio o simplemente porque esa noche se despertaron con una pesadilla, que de hecho es algo que suele pasar. A partir de los 3 años los niños empiezan a soñar y pueden tener pesadillas. Entonces, no necesariamente es que tenemos que entrar al cuarto y entonces darles una tetita y prender la luz, no, sino estar con ellos, acompañarlos, ver qué les hace falta. Y si en el caso de que fuera una tetita o ir al baño, lo hacemos. Pero el punto es que los niños no lleguen a sentir que los papás les faltan cuando los necesitan. No. Mm. Ujú. Hasta la próxima.